Estamos reunidos en función a la información que trae la conciencia de la comunidad en el nuevo paradigma. En un nuevo paradigma, que el paradigma, nombramos nuevo paradigma a lo que se llama conciencia de unicidad. Casualmente la dinámica grupal que hoy voy a empezar a expresar, a compartirles, a razonar juntos, es que el hombre, al separarse del otro, al dividirse del otro, el otro pasó a ser un elemento competitivo, un elemento que es distinto a mí por idioma, por país, por tradición, por religión, por color de piel, cuántas formas, ¿no?, de estar separados tomó la conciencia que no nos deja trabajar en equipo. Podríamos decir que la simbología del hombre que rompió la conexión con lo otro o el otro, sea esto una persona, sea esto las circunstancias, sea esto la naturaleza o el universo en el que vive, está explicado muy bien en la Torre de Babel, que es cuando el hombre perdió la comunicación con el hombre. En realidad la perdió con la vida toda. Se desconectó de los reinos, se desconectó de los elementos y empezaron a hablar otro idioma. Perdió el idioma de los pájaros, perdió el idioma de la naturaleza, perdió el idioma del compañerismo. Y entonces fue creando para eso, deberían seres que llamó los roles, rol de pareja, rol de hermanos, rol de hijo, rol de amigo, que según cultura, tradición y la evolución de la historia, esos roles cambian. Hay familias donde el rol del hijo primogénito, si es varón, toma toda la responsabilidad de los padres. La última hija mujer, en ciertas culturas, no se casa porque va a esperar a que los padres mueran. Son roles. Hubo determinaciones de lo que era la convivencia. Era así, había que hacer tal ritual, tal día se dedicaba a Dios, un sabbat, o tal día, o tal modo era el modo de casarse. Podía tener un hombre, muchas mujeres, podía ser monógama, podía no tener ninguna importancia y que sea sexo grupal. Todo esto fue determinándolo el rol de cada cultura que le daba permiso o era pecaminoso o era prohibido, era tabú. Todo lo prohibido se lo llamó tabú. Todo aquel que rompía la prohibición del debería ser, que marcaba la cultura religiosa o la cultura patriarcal de esa cultura llamada italiana, japonesa, hindú, si se rompía el rol era tabú, era echado, era marginado, era condenado, era lapidado. O sea, la sala de inquisición era la que determinaba si esa mujer que engañó al hombre era lapidada en vida, y esto ocurre en ciertos lugares del mundo, que a lo mejor supuso el hombre, como el hombre también dijo que tenía más poder que la mujer en la palabra hablada, ella me engañó y todo el pueblo, no había ni juicio, porque el poder del hombre era mayor que el de... Bueno, todo esto nos separó y creó miedos entre nosotros y nos hemos desvinculado. Las emociones, el mundo de las emociones que estoy explicando en Ecología Interior, marca cómo ese mundo emocional tiene miedo, no tiene fe en nadie, entonces lo que hace es defenderse. Vivimos defendiéndonos. De ahí muy bien que Jung llamó a esto mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa, cuando se hacen muy fuertes, se llaman neurosis. Se transforman en obsesiones. Se hacen hábitos profundamente fuertes para defenderme, en este caso de un fantasma, que se llama la neurosis, las sombras, el inconsciente. ¿Voy más o menos bien? ¿Puedo preguntar algo? Mirá que estamos grabando, haceme preguntas. No, quería preguntar de dónde vienen las manías, por ejemplo. Eso lo vamos a ir viendo en Ecología Interior, de dónde vienen las manías, porque la manía es una obsesión, como alguien que se agarró a un madero en el medio del mar y es su cable a tierra, porque está muy perdido de sí. Las manías hablan de que si las emociones no tienen fe en nadie, menos en mí, las manías es una identidad, un simbolismo en mi cabeza, que si hago esto, yo me salvo. Hay manías de limpieza, hay manías, significa hábitos obsesivos.
limpiarse las manos constantemente porque me estoy protegiendo de las bacterias, pero las bacterias significa el ser humano, el otro tiene bacterias, el otro está sucio, el otro me contagia. Son niveles sutiles de protegernos, mecanismos de defensa. Lo vamos a hablar en su momento más que nada en ecología interior. Son características de la conducta humana, acá del grupo humano. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Top, le dicen, ¿no? Top. Sí, hay un montón de... Sí, hay hasta una obra de teatro que muy cómica donde todos salen diciendo yo tengo estas manías. Todos tenemos manías. Levantarse a determinada hora todos los días, e ir al baño todos los días, y fumarse un pucho a tal hora o 3 mates para ir al baño, también es una manía. Y le damos poder a eso. En el pensar es crear. No vamos a hablar de una, sino de muchas, y cada uno va a saber diferenciarla llegado el momento. La conciencia de comunidad que nosotros tenemos que tener es que nosotros hemos perdido contacto con nosotros mismos, quedando desvinculado y divorciado lo que pienso, lo que siento y lo que actúo. Por eso lo primero que vamos a trabajar en ecología interior es volver a integrar: pienso dejar de fumar, siento que tengo que dejar de fumar, pero mi cuerpo sigue fumando. Entonces, hay un divorcio. Veo la lógica de dejar de fumar, siento que tendría que dejar de fumar, pero no dejo de fumar. Estamos divididos, digo una cosa, siento una cosa, hago otra. Hemos hecho tal acomodamiento de este divorcio que se transformó en un mundo neurótico. La neurosis radica en que estoy divorciado de partes mías. Estoy divorciado de mi historia porque no conozco mi inconsciente, no conozco mis ancestros. Hay secretos en la familia que no se hablaron, que uno se da cuenta de cosas y... Entonces, ¿estamos divorciados de nosotros? Sí. Y la conciencia de, por ejemplo, en respiración unificada, de respirar con los cuerpos, respirar con la familia, respirar con los ancestros, respirar con el capullo de alma, respirar con la humanidad, respirar con Gaia, es un comienzo de autosanación. Yo empiezo a quitar los compartimentos estancos y se empieza a activar los vasos comunicantes, buscando todo el equilibrio. Esto ocurre a nivel inconsciente, la parte del iceberg que está muy hundida empieza a salir a flote y empezamos a conocernos. Esta reconexión de que pienso una cosa, siento otra y hago otra, y así todo, según mis modelos primarios, voy a hacer de un modo con la mujer, de acuerdo a mi mamá, o de un modo con los hombres, de acuerdo a papá. Tampoco tengo una elección muy grande de ir conociendo al hombre y a la mujer. Ya tengo un modelo que me predetermina inconscientemente la tendencia de ese pensamiento que, porque lo pienso, lo creo, me estoy dando cuenta ahora. Y porque lo creo y lo veo, lo sigo reciclando. Hoy vamos a descubrir que podemos modificar todas las conductas, toda la información basada en la separación. Hay un famoso dicho que recorrió la historia de la humanidad, que es divide y reinarás, que es el reinado del que divide, del que los divide en el miedo, el que divide en religiones o el que lo divide en políticas. Divide y reinarás. Y nos mantenemos todos en un estado de guardia, donde nadie confía en nadie del todo, excepto en el Führer, en el rey, en el cual yo le dedico mi vida hasta la muerte. O sea, ni mi identidad importa servir a esa entidad. ¿Cuando uno no tiene un modelo? Cuando uno no tiene un modelo, generalmente es neurótico. Entonces se agarra como modelo una conducta, por ejemplo, obsesiva de tomar mate, y terminan diciendo yo soy así. Se agarra de conductas típicas, obsesivas, diferentes al resto, para decir yo soy así, y bueno, soy así. Típico, no tiene que ver, el arquetípico. No, vos tuviste hombre, el vecino era hombre. Bueno, si no hubo hombre, tuviste mujeres, y porque acá, como no tiene que ver lo genital, has estado con mujeres muy varoniles o machonas, y todo eso agarra lo que llama la psicología de los modelos primarios, que a veces no significa que sea papá, mamá, pero sí las conductas, o muy pasivas, muy sumisas, femeninas, o muy agresivas, que se imponen, que son masculinas, sin que tenga género, vagina o pene. Esto es más sutil. Todo este mundo
que es el mundo de la comunicación, comienza con uno. Y tenemos niveles de comunicación a aprender, el cual se nos dio mucho miedo, las sombras, el inconsciente, porque se lapidaba. Después lo voy a explicar más en Ecología Interior. Y modelos a seguir. Entonces generalmente era el líder, una imagen avatar. No importa si es Jesús en el cristianismo o es Buda en el budismo, una imagen a seguir, una imitación al Cristo. Hasta hay un escrito que se llama Imitación al Cristo, de Kempis, donde se imitaba el debería ser. Y siempre hemos perdido la capacidad de nuestra autoconexión con nosotros mismos. Por lo tanto, la primer conexión que nosotros vamos a tratar de entender para poder conectarnos con el afuera es con nosotros mismos. De ahí que Ho'oponopono habla que yo tengo que entender que soy 100% responsable de lo que sale afuera, porque estoy proyectando mi sistema de creencia. Si yo no conozco mi adentro y lo modifico, es difícil conocer el afuera. ¿Se acuerdan que Ho'oponopono dice afuera no hay nadie? Es raro todo esto. Afuera están las proyecciones de tus sistemas de creencia. Lo repito porque Ho'oponopono como terapeuta me dio lo que no me dio la universidad ni todas las maestrías que hice, que me enseñó el tema de la teoría del espejo, que todo lo de afuera me está mostrando mis creencias y por empatía se proyecta un espejo perfecto, se llama la cinemateca, le llamamos la pantalla de la vida, le llamamos. Se proyecta desde adentro, la proyectora de película, y se proyecta en la pantalla del cine, pero está en la cinemateca. La película de verdad está en la cinemateca y se proyecta nada más que ahí afuera. La cinemateca está detrás del público, está acá en el país del más acá, en lo que se llama la conciencia donde yo soy el creador de mi realidad. Conciencia unificada me permite a mí ser consciente de esta realidad, eliminar la dualidad y conectarme con mi conexión con la unidad. Y entonces se va a proyectar no solamente una realidad mía distinta, sino una humanidad distinta, cuando esto se empiece a sumar en lo que se llama la masa crítica o el mono 101, que es cuando es más del 35% de personas en el planeta que ya vive un estado de conciencia eleva al resto. Se llama campo morfogenético. Las palabras que doy son difíciles, pero existe internet. Ustedes toman la palabra, los que me escuchan, y buscan en internet y van a tener todo el conocimiento en internet, ya que algo está hablando de que internet nos demuestra que el conocimiento está a un paso de ser buscado. Esto puede ocurrir en la pantalla del afuera porque está por ocurrir en la pantalla del adentro. Acá adentro estamos por conectarnos con todas las multirrealidades, así como lo hace internet. Y esto, por favor, creámoslo, porque ya lo hemos creado afuera, es porque ya está dentro, pero no sabemos, no tenemos la suficiente confianza. Recuerda que las emociones no creen nada en nosotros mismos para poder activar estos mecanismos. Sí en el otro, hasta lo elegimos como un guía o salvador, y lo seguimos a ver qué piensa, qué dice, qué habla, qué nos dice que hay que hacer, en vez de que ahora es tiempo que no hay más lazarillos. Si esa persona vio, que te enseñe a ver, no que te diga lo que ve, porque también es subjetiva a la interpretación de su propia vida subjetiva, ¿no? Nosotros somos seres altamente subjetivos. Pero eso pasa también cuando la persona se quiere hacer cargo de su nosotros, porque el otro se equivoque y no. Claro, ¿no? Yo no me hago cargo porque tengo miedo a la sala de Inquisición. Claro, sí. Entonces se equivoca el otro me engañó. Es más fácil decir que el otro me engañó que decir que yo no me di el tiempo para conocerlo a esa persona y me dejé engañar. Y no hice mucho para darme cuenta de que... Pero yo lo amé incondicionalmente. Hay una incondicionabilidad que es un sentimiento que no lo conoce el ser, no lo conocemos. Y hay una emoción incondicional que es el que hace todo por mí y total la culpa es tuya. Que eso es parte de la inmadurez que estamos tratando de crecer. Esto es muy común. Es muy común. Mucho más común de lo que no nos imaginamos, ¿eh? Entonces lo que vamos a trabajar hoy es la conciencia de comunidad, con nosotros mismos en el país del más acá. Hay un país en el más acá, que es mi conciencia de unificación entre pensar, sentir y actuar. El símbolo lo dio muy bien el maestro El Moria en uno de sus escritos, cuando hablaba de corazón, mano y cerebro que están conectados.
El corazón, el cerebro y las manos cuando están, el corazón es el sentir, el cerebro es el pensar y las manos es el hacer. Cuando están conectados, cuando pienso, siento y actúo unificadamente. Mucha gente ya lo está logrando, está siendo coherente, sensata, no juega un juego donde se separa de sí mismo porque piensa una cosa, siente otra y hace otra. Hay gente que siente que este tiene que ser ya está, me enamoré para toda la vida, me caso. Y hay países donde se casan 45 veces porque no era el amor imposible y siguen cometiendo el mismo error, ¿no? De caer en el mismo pozo y se vuelven a casar porque se conocieron y estaban en pedo y se casaron y después 4 meses después se divorcian. Esto es muy de Estados Unidos, donde se jugó mucho con las reglas y con la libertad. No es de un país, es de un conjunto de personas que hacen a ese país. Cada país tiene su historia y cada historia hace un viaje distinto, individual y grupalmente. Vamos a ahondar muy bien en la práctica de la respiración unificada para darnos cuenta que somos una unidad. En primer lugar, cuando parte de mi cuerpo se pelea con parte de mi cuerpo, y esto está demostrado, por ejemplo, en el cáncer, que hay células que comienzan a comer mis células, ahí estamos viendo una primer no comunicación conmigo mismo. ¿Sí? Cuando una parte de mí se come otra parte de mí es porque yo estoy desconectado de mí. Cuando cierto organismo empieza a deformar y empieza a enfermar a los otros organismos, también el aparato digestivo está divorciado del sistema del aparato circulatorio. Y entonces quiero comer lo que quiero, pero resulta que me provoca presión alta. Pero yo me autoengaño y trato de escupir el remedio o le pongo sal. Pero el médico me dijo, y ahí vemos cómo estamos disociados, donde aparece el mal enfermo que está curándole un remedio y lo escupe. Estamos muy disociados. ¿A todo esto qué es? ¿Maldad? No, es inmadurez. Esto es lo que vinimos a hablar de que estamos por despertar, de dejarnos de ser tan autodestructivos y de ser coherentes con nosotros mismos. Ser fieles a nosotros mismos, que es el mensaje que traen los sentimientos del nuevo paradigma. Los nuevos aromas son sentimientos de alta libertad, de que si vos no me aceptás, lo siento, pero yo soy así. Y yo soy así emocional y yo soy así desde un lugar muy adulto, cuando uno se sabe trabajando sobre sí mismo. Entonces vamos a hablar hoy no tanto del trabajo de mi relación conmigo mismo, que eso lo voy a explicar en ecología interior, sino de mi relación con el medio y sobre todo de mi relación con la gente y de mi relación con el planeta Tierra como potencial humanidad futura. Y vamos a charlar de distintos lugares y vamos a abordar esta reconexión de compartimentos estancos que empiezan a conectarse con vasos comunicantes. De eso se trata el trabajo de hoy. Doy inicio, yo ahora voy a hacer una respiración unificada y luego con los que me están escuchando en internet sigo con la charla. Segunda parte de este encuentro de comunidad en el nuevo paradigma.